Libro de Job, capítulo 42. Mejor es el fin del negocio que su principio. Eclesiastés capítulo 7-8. Hemos llegado al final de la historia de Job. Ahora podemos ver que tres aspectos que fueron motivo de tristeza en la lectura del libro, al final vuelven al cauce que nunca debieron abandonar. Primero, hemos visto a un hombre santo, como lo era Job, que en una decisión totalmente irracional pretende contender con Dios, pero ante la grandeza misericordiosa de Dios se humilla y arrepiente de sus palabras dichas sin consideración de quién era el objeto de ellas. Segundo, tanto como Job como sus tres amigos, que se preciaban de ser sabios y que han aplicado criterios diametralmente opuestos para evaluar la situación, ahora los hallamos reconciliados y unidos en la oración y los sacrificios de adoración a Dios. Tercero, observar la aflicción de un hombre del que Dios mismo da testimonio de que era justo y piadoso, pasando por circunstancias tan duras. Todas las calamidades que podemos imaginar, él las vivió en persona. Pero Dios actúa y remueve lo que estaba causando las desdichas en Job. Y terminamos viendo cómo recibe más afecto y bendiciones que las que recibidas antes de la prueba. Al inicio de Job del capítulo 42, externamente nada ha cambiado. Seguía enfermo, sin sus hijos y en ruina económica. Sin embargo, espiritualmente era otro. La humillación de su corazón ante Dios lo cambia todo. Que ha demostrado que Satanás estaba equivocado en sus apreciaciones de Job. Intentó mostrar que es posible destruir la verdadera fe salvadora, pero fracasó rotundamente. El día que tengamos que enfrentar aflicciones, recordemos lo leído. Cuando estemos tentados por el desánimo, fijémonos nuestros propios ojos en el Señor y ejercitémonos en la esperanza mediante la paciencia y el consuelo que este libro de las Sagradas Escrituras provee. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Los primeros versículos nos muestran toda la gloria del Evangelio que transforma a criaturas condenadas a la muerte para volverlas a la vida eterna. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Versículos 1 y 2. Después del silencio ante la grandeza de Dios, viene el testimonio de reconocimiento de la criatura humillada y reverente. Después de estar escuchando en silencio la palabra de Dios, impacta el corazón de Job y lo lleva a una convicción de pecado y de arrepentimiento indispensable para la remisión de pecados. Job exalta la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, a cuyo conocimiento ni siquiera escapan nuestros pensamientos. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmos 139:2. Cuidémonos de que no nos ocurra lo de Proverbios capítulos 12:2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Versículo 3. La creación está llena de cosas que no entendemos. Qué propio del ser humano andar opinando situaciones que ignora. No olvidemos el consejo de Salomón. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido en Proverbios capítulo 17:28. Nunca debemos anidar en nuestra mente la idea de que ya lo sabemos todo. Dios es infinito, por lo tanto cada día habrá algo nuevo que conocer de Él. Ni pretendamos conocerlo todo. Recordemos Deuteronomio capítulo 29:29. Versículo 4. Para conocer a Dios es condición necesaria un corazón contrito y humillado. Salmos 51:17. Solo Dios puede producir por medio del Espíritu Santo el cambio necesario en nuestro corazón para llegar a ser un hijo de Dios. No por obra de justicias que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo.
Tito capítulo 3, versículo 5. Pongámonos bajo sus alas de protección. Consideremos cada vez que estemos frente a la naturaleza que estamos participando de una gran lección objetiva. La creación es un testimonio fuerte del Dios en quien decimos creer. Versículo 5. La gran razón de que Dios permitiera la prueba ocurrida a Job. ¿Cuántos miembros de la iglesia solo poseen un conocimiento lejano de Dios? Dios siempre está dispuesto a recibirnos y de hecho nos recoge. E hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Salmos 42. Versículo 6. Una vez que tomamos conciencia de nuestro pecado, debemos acudir a Dios con un arrepentimiento sincero. En estas palabras vemos el resultado de una convicción de pecado que incluso un santo como Job siente en la presencia de Dios, y que sabemos que nuestro pecado produce una distancia insalvable para nosotros que nos impide reconciliarnos con Dios con nuestro esfuerzo. Sin embargo, además, en estas palabras hay una buena evidencia de Job. Se estaba retractando formalmente de sus declaraciones anteriores, hechas desde la ignorancia. La palabra de Dios es muy precisa. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, versículo 3.